Si te parece, Mati, podemos arrancar con la Arrancamos apertura. todos 6 y ¿Sí? 5, dale. Sí, sí, genial. ¿Sí? Bárbaro, ¿les parece bien? Bárbaro. Bueno, arrancamos nomás entonces. Buenas tardes a todos y a todas. Desde la Comisión de Articulación con Actores Sociales y Problemáticas Socioambientales del Centro de Investigaciones en Ciencias de la Tierra, les damos la bienvenida al cuarto encuentro del ciclo Miradas y Abordajes en torno al agua. Hoy iniciaremos el segundo bloque referido al agua y la geografía crítica. Recordamos que este ciclo tiene la finalidad de explorar los alcances y enfoques de los trabajos que se realizan desde las ciencias de la Tierra en relación al agua y vincularlos con otras disciplinas y otros saberes construidos en el territorio. A partir de ello, reflexionar y dialogar sobre la diversidad de conceptos y miradas sobre el agua, indagar sus implicancias en la producción de conocimiento, así como en la resolución de problemáticas y conflictos socioambientales. Es por ello que proponemos explorar casos de estudio en Argentina, haciendo énfasis en el agua como bien común. El primer bloque fue un recorrido de algunos estudios y abordajes de varios grupos del CICTERRA que realizan investigaciones en relación al agua. Desde el grupo de geoquímica nos mostraron una diversidad de estudios hidrogeoquímicos, muchos de ellos enmarcados en comprender qué problemáticas ambientales generan la variabilidad química e hidroclimática, mayoritariamente en la provincia de Córdoba, pero también en la Puna y la Patagonia. Desde el grupo de geolimnología nos compartieron algunos ejemplos de trabajos de reconstrucción ambiental desde los sedimentos de embalses y lagunas de la región central de Argentina, para el conocimiento de procesos como la variabilidad climática y la eutrofización. El grupo de criología nos acercó a los glaciares y su vinculación con el agua, así como con la Antártida y la problemática del cambio climático. Otros colegas del CICTERRA también compartieron sus estudios sobre la circulación del agua meteórica en rocas de las sierras de Córdoba. Asimismo, se sumaron integrantes de otros centros de investigación, como el grupo de estudios ambientales del Instituto de Matemática Aplicada de San Luis, que nos acercaron a sus estudios sobre el ciclo del agua en montañas y llanuras secas del centro de Argentina, el grupo de geociencias del CRILAR de La Rioja, que nos compartieron sus estudios y experiencias sobre las problemáticas del flúor en el agua y su implicancia en la salud. También el grupo de hidrogeología de la Universidad de Río Cuarto, que nos invitó a explorar la problemática del glifosato y el AMPA en las aguas subterráneas y superficiales de agrosistemas. Y desde el Centro de Tecnología de Recursos Mineros y Cerámica de la Universidad Nacional de La Plata, Martina Gamba nos interpeló sobre las investigaciones científicas en torno al agua en Argentina, ejemplificando varios de los mecanismos instalados en nuestra ciencia, haciendo foco en los temas del glifosato y del litio en la puna. De esta manera, nuestro recorrido por los estudios sobre el agua que se realizan en el ámbito de las ciencias de la Tierra y otras disciplinas cercanas, nos abre una serie de interrogantes que intentaremos responder en los próximos bloques, acompañados de disertantes de disciplinas de las ciencias sociales y humanidades, así también como de diversos actores del territorio. Algunos interrogantes que proponemos intentar responder son: ¿cuál es nuestra labor como científicos en la construcción y la reproducción de conocimientos? ¿Qué tipo de ciencia estamos construyendo y a qué paradigma estamos contribuyendo con nuestros estudios? ¿Qué nuevas preguntas problemáticas socioambientales podríamos resolver desde el trabajo interdisciplinario? ¿Cómo podríamos democratizar el conocimiento y fomentar prácticas de apertura de la ciencia que contribuyan al bienestar social y ambiental? ¿Cómo promover la realización de nuestras tareas científicas en interacción con la sociedad? ¿Y cuál es la importancia e impacto que pueden tener nuestros trabajos en la comprensión y resolución de problemáticas socioambientales? Y otra más, ¿qué rol estamos cumpliendo en el ámbito socioproductivo en pos de una economía ambiental y un desarrollo sustentable? Esperamos que estas preguntas vayan enriqueciéndose con muchas otras y con las posibles respuestas que podamos ir construyendo entre todos y todas. Seguramente los próximos bloques contribuirán y aportarán en este sentido. Es así
que hoy abrimos este segundo bloque de agua y geografía crítica, donde abordaremos los eventos extremos como problemática socioambiental, el agua como parte de un flujo híbrido socionatural reflejado en las nociones de ciclo hidrosocial y de territorio cuenca, entre otros conceptos. Este bloque tendrá una duración de 3 encuentros, en los que tendremos la alegría de compartirlos con las geógrafas María de Estrada y Virginia Grosso, y el geógrafo Joaquín Deón. Hoy le damos la bienvenida y agradecemos la presencia de María de Estrada, coordinadora de la Oficina de Monitoreo de Emergencias Agropecuarias, OMEGA, y miembro del Grupo de Trabajo Pensamiento Geográfico Crítico Latinoamericano, CLACSO, quien nos compartirá su mirada sobre la bajante del Paraná, evolución de la sequía y principales impactos socioambientales. María, te damos lugar. Bueno, hola, buenas tardes a todos y a todas. Muchísimas gracias por la convocatoria. Primero, bueno, agradecer el espacio. Para mí es como un espacio nuevo de intercambio y en eso siempre es bienvenido, realmente. Me gustan y me atraviesan las preguntas que se hacen. Me parece que eso para empezar a construir ese diálogo con las ciencias sociales. En las ciencias sociales siempre pensamos que es mejor hacerse buenas preguntas que encontrar buenas respuestas, digamos. Es más profundo. Y en este momento, digamos, quien diga que tiene muchas certezas, no, digamos, o carece de mucha validad, o uno puede tener muchas certezas, pero también eso abre un sinnúmero de dudas, realmente. Entonces, y me parece que eso es bueno y también es parte de esa deconstrucción de la ciencia como conocimiento único y hegemónico, ser sinceros con las dudas que nos atraviesan. Bueno, en ese sentido, mi propuesta, como recién me presentaba Matías, yo trabajo, por un lado, estoy a cargo de la Oficina de Monitoreo de Emergencias Agropecuarias en el Ministerio de Agricultura de Nación, y desde allí soy la coordinadora de la Mesa Nacional de Monitoreo de Sequías. Después les voy a contar un poco, pero como para saber, digamos, situar un poco mi visión y mi perspectiva que vengo a compartirles. Eso por un lado, y por el otro lado, digamos, tengo una trayectoria dentro de la geografía crítica, en las organizaciones de la Federación Argentina de Estudiantes de Geografía cuando éramos más chicos, la Federación Latinoamericana de Estudiantes de Geografía, y ahora ya todos un poco más grandes y más en ejercicio, este grupo de trabajo de CLACSO, que es el de Pensamiento Geográfico Crítico Latinoamericano. Bueno, y eso también hace parte, digamos, de cómo un montón de tareas que son un poco las que voy a mostrar ahora, que tienen que ver con tareas más vinculadas desde la institucionalidad y de lo estatal, también permiten ser interrogadas de la geografía crítica y también nos hacen aportes, ¿no? También para la dificultad real de las cosas. Digo, uno muchas veces no trabaja en proyectos hermosos o construidos más así, sino que trabajan en territorios que son los territorios reales, que a veces son hostiles, a veces no, a veces son complejos, etcétera. Y la escala nacional, digamos, tiene un poco eso, es muy, en un montón de cosas, digamos, tiene la carga histórica de las instituciones y de las visiones sobre las problemáticas que se vienen como construyendo históricamente, ¿no? Entonces la institucionalización de esas cuestiones es una cuestión como durísima de atravesar. Pese a eso, digamos, también son lugares donde es permeable de atravesar por cierto pensamiento, por ciertas acciones y ciertas formas de entender la construcción del conocimiento. Bueno, y con respecto vamos a hablar, una otra cuestión que quería traer, que me parece muy importante, es que la complejidad del agua que traen ustedes es buenísima, digamos, hacen un abordaje mucho más amplio. Yo siento que para mí ya era amplísimo, lo que yo venía para traer era como un gigante, porque hablar de la bajante más de 1 año y medio, de toda la cuenca del Paraná, es un gigantón. Pero ahora que veo que hablaron del litio, de no sé qué, de las aguas subterráneas, de la deriva de agrotóxico. Bueno, el panorama de complejidad entiendo que es el paradigma que compartimos y desde el que nos posicionamos. Bueno, ¿se me escucha bien clarito o se corta? Eso me importa. Se escucha bien, perfecto. Y la otra cuestión es que los invito, como me dijeron que hay bastante tiempo, invito a que vayan haciendo intervenciones y esas cosas, así se hace un poco más dialogado realmente.
eso siéntanse en confianza. Voy a empezar presentando. Ahí está. Ahí está, ¿se ve ahí? ¿Alguien me puede decir? Porque yo ya no veo las pantallas y las caras. Se ve perfecto, María. Perfecto, buenísimo. Entonces, el título de mi presentación es La bajante del Paraná, la evolución de la sequía y principales impactos socioambientales. El periodo de análisis, digamos, es desde abril del 2020 hasta la actualidad, que es lo que está durando este evento extremo que es la bajante. Y un poco con la imagen que hay atrás, que es un pescador artesanal con la ciudad de Rosario de fondo. Fíjense como la mezcla, ¿no? La coexistencia, digamos, de una actividad completamente dependiente de un sistema hídrico con el desarrollo de un centro urbano como es Rosario por detrás. Entonces eso es un poco de la complejidad, de una puntita de la inmensa complejidad que nos trae este evento. Y otra cuestión importante que está en el título y que para mí como coordinadora de la mesa de monitoreo de sequías es fundamental, es entender que la bajante es, digamos, es parte de un evento de sequía. ¿Y por qué traigo esto? Porque la sequía como evento hidrometeorológico y como evento en general dentro de los eventos extremos es uno de los eventos más invisibilizados, pese a que es uno de los eventos que causa mayor cantidad de daños y pérdidas según registro. Entonces es importante hablar de sequía, es importante que discutamos sequía, es importante que sepamos que las sequías ameritan políticas específicas, trabajos específicos, etc. Y además nos vincula la bajante, o sea, el trayecto del curso del Paraná con lo que decían recién hace un rato, que el territorio cuenca, ¿no? Entender que lo que ocurre ahí es el resultado de lo que ocurre en un sistema mucho más amplio, que es toda la cuenca del Plata, que es la que está sufriendo la actual sequía. Bueno, para adelantar un poco cuál es el resumen de mi presentación, lo primero es mostrar algunas herramientas para el monitoreo del estado de la cuenca. La segunda es hablar un poco sobre la integración de la información para la toma de decisiones, que es un poco donde me desarrollo laboralmente. La tercera es un poco analizar posibles escenarios de ocurrencia en el futuro. Y la cuarta son los impactos y los debates que nos traen. La imagen satelital de fondo, si se ve, es una imagen Copernicus del satélite Sentinel-2, y lo que se ve de fondo, esta es la zona de Itatí, en el Paraná, en la parte del norte de Corrientes, y lo que se ve de fondo son los bancos de arena, sí, que dejó, parte de lo que dejó descubierto la actual bajante. Bueno, un poco quería mostrarles o compartirles algunas herramientas que existen actualmente para el monitoreo del estado de la cuenca. ¿Por qué? Porque podríamos hacer esta presentación, o yo podría hacer de esta presentación una compilación de cosas que no funcionan, que están mal, que son resultados críticos de situaciones que condensan un montón de cosas, pero también hay avances y hay cosas que en esta situación estamos pudiendo hacer y que en eventos anteriores no se hacían. Una de ellas es realmente un desarrollo, un gran desarrollo en baterías de productos de monitoreo, y que la verdad que son muy versátiles, de una gran usabilidad y muy adecuados a la demanda del usuario. Entonces me parece que para ustedes en cuanto a comunidades científicos y científicas puede ser una herramienta útil. A ver. Allá. Ahí está. Muy bien. Son mapas obtenidos a través del CISA. El CISA es el Sistema de Información sobre Sequías de Sudamérica, del sur de Sudamérica. Y lo que vemos es la cuenca, la superficie de la cuenca del Plata, con un índice de precipitación estandarizado que se llama SPI, que es un índice utilizado internacionalmente para evaluar condiciones de sequía. Este es el SPI 6, lo que significa que toma ventanas temporales de 6 meses de precipitación y las compara, digamos, con esa misma ventana de toda una serie temporal. Está basada en imágenes CHIRPS. Y, digamos, en base a ese índice y al cálculo de las anomalías de ese índice, establece categorías de sequía, que van desde no sequía, en el caso blanco, digamos, en las superficies que están en blanco, hasta condiciones de sequía excepcional en los colores bordó, ¿sí? Podríamos identificar, digamos, los naranjas y los bordó, rojo y bordó, como las categorías de sequía más severas.
Este es el último mapa, fíjense en toda la cuenca. Acá tenemos un gran centro de sequía excepcional, ¿sí? Ubicado sobre el norte de Argentina y el sur de Brasil principalmente. Está la zona de la cuenca del Iguazú. Fíjense que acá está el núcleo, y si vemos, estas son las imágenes para los 6 meses anteriores, ¿sí? Es una serie de imágenes, de mapas, perdón, con datos de 6 meses, de este mismo índice. Fíjense que el mes anterior también había condiciones de sequía excepcional, mucho más graves, más severas, principalmente en todo lo que es la zona de nacientes. La situación se repetía, ¿sí?, el mes siguiente. Fíjense, tenemos siempre, o sea que hoy podemos, esto es lo que nos muestra que hoy podemos caracterizar, con herramientas que son muy sencillas de usar, podemos caracterizar mucho mejor las condiciones de sequía que, por ejemplo, lo que teníamos que hacer años atrás, que era solamente con datos de estaciones meteorológicas. En general, además, muchas no estaban conectadas. Entonces, la serie de datos, por ejemplo, de Brasil, estaba separada de la serie de datos de Argentina o de Uruguay. Entonces, era muy difícil tener la visión de cuenca de lo que estaba ocurriendo en la cuenca. Tenemos precipitaciones, índices de precipitaciones, de una forma muy fácil y muy versátil, y podemos localizar el evento, entender por lo menos qué es lo que está pasando. Esta localización del evento durante el 2021 y en la siguiente, fíjense, la situación durante el 2020 era en el sentido de que fue más intensa, pero la actualidad carga este pasado, digamos, ¿no? Esta sequía actual que estamos viendo durante este año tiene atrás lo ocurrido durante el 2020. Fíjense, condiciones de sequía extrema y excepcional, ¿sí?, en gran parte de la cuenca, principalmente siempre en las nacientes. Fíjense, y esto genera un estrés que es mucho más amplio que la solución, digamos, o lo que ocurre en nuestra porción del delta. Recordemos, del delta, perdón, no del Paraná, porque estoy en el delta actualmente. Entonces esto nos obliga, por un lado, a tener la visión necesariamente regional del evento. Además, pensemos que es una cuenca totalmente intervenida, y en toda la parte brasilera está toda la serie de represas del Paraná Medio, ¿sí?, la zona de Paranapanema, Rosario, Primavera, etcétera, que tienen unas represas inmensas y que son, digamos, parte, digamos, de lo que es la estructura o digamos, el diagrama energético brasilero, que es mucho más hidroeléctrico que el nuestro. Entonces, bueno, eso nos, digo, por lo menos nos trae como la posibilidad de localización, ¿sí?, y caracterización de la sequía, la cuestión regional y la posibilidad de verlo de forma regional. Y esto es parte de la misma herramienta, ¿sí?, que nos trae el CISA, que es que nosotros, yo les dejé el link y les voy a dejar la presentación para todos, pero con herramientas muy versátiles podemos, por ejemplo, seleccionar la cuenca del Iguazú, esta es la cuenca del Iguazú, este es el índice de SPI 6, y fíjense que acá nos calcula en superficie y en porcentajes, ¿sí?, las categorías de sequía. Entonces ahí, por ejemplo, vemos en la cuenca o sea, lo que vemos acá es que todas las cuencas actualmente están atravesando situaciones de sequía severas. Fíjense, por ejemplo, que la cuenca del Paraguay, que es la que aparece con mayor porcentaje en condiciones normales, igual las condiciones normales están sumamente localizadas. Mientras tenemos toda una porción del Paraguay, ¿sí?, que sí está atravesando condiciones de sequía extrema y excepcional. Esto es el análisis para todo el Paraná, ¿sí? Fíjense que en este momento, por ejemplo, tenemos las condiciones de sequía extrema en lo que es el Paraná, en toda la zona de los grandes centros urbanos de Paraguay, ¿sí?, la zona de Asunción, y del norte de Argentina. Acá está Resistencia, acá está Formosa, acá está Corrientes, y acá está Iguazú y Posadas, ¿sí?, dentro de estas áreas de sequía extrema. Entonces ahí empezamos, digamos, a analizar y a entender cuáles son los territorios que están sufriendo estas condiciones, porque además gran parte de las tomas de agua desde ya, así como los depósitos de residuos, dependen de este sistema hídrico complejo que es el que está en este estrés actual. Otra de las variables que nosotros analizamos, o sea, cuando se analizan las sequías, y esto tiene que ver también un poco con esta interacción entre la geografía crítica y las sequías, digamos, uno lo que hace es entender que los sistemas son complejos, entonces que no se puede monitorear solamente una variable, no es suficiente analizar la sequía como falta de lluvias. Bueno, porque tenemos que reconstruir, como trajeron recién,
los riesgos, digamos, ocurren siempre a escala local, entonces tenemos que lograr llegar a esa escala local y reconstruir la complejidad que esos sistemas locales productivos tienen. Entonces, una vez que analizamos, bueno, ¿qué pasó con las lluvias? Ya vimos que no llovió en las principales cuencas de forma, digamos, muy severa. Bueno, esto es el balance, son balances hídricos que se hacen en base a las precipitaciones, pero teniendo en cuenta las condiciones del suelo. Entonces, acá vemos, por ejemplo, para Corrientes, ¿sí? Para la ciudad de Corrientes durante el último año, es el trayecto del balance hídrico durante el último año, las líneas en blanco, ¿sí? Cada vez que hay un incremento tiene que ver con la ocurrencia de lluvias, ¿sí? Disculpa, María, que te interrumpa. Sí. ¿Podrás ocultar el cartelito ese de la Sí. presentación? Ay, qué Ahí lindo. está, porque Creí se que lo veía yo superpone con sola. algunas gráficas, por eso. Gracias, sí, Gracias, sí. ¿eh? Perfecto, ¿los gráficos se están viendo bien? ¿Los siguen? Sí, se ven bien. Perfecto. Sí, se Genial. ven bien. Buenísimo. Entonces lo que tenemos es eso, es que ante la respuesta, ante la ocurrencia de ciertos eventos, lo que tenemos es la recarga del perfil, ¿sí? Y vamos viendo el trayecto. Y lo que vemos acá, por ejemplo, en este gráfico, es la primavera anterior, donde Corrientes tenía niveles por debajo del punto de marchitez, se recupera un poco en verano, vinculado a algunos eventos puntuales, y vemos que después del verano, y en todo el otoño, hay una pérdida de agua en el perfil del suelo, que vuelve a puntos de marchitez, se recupera de nuevo en el invierno levemente, y lo que tenemos de nuevo es actualmente de nuevo atravesando niveles por debajo, digamos, de la cantidad de agua mínima para que las plantas puedan disponer, digamos, de aportes. Esto se calcula para todas las estaciones meteorológicas, es un trabajo hecho por el Servicio Meteorológico, el INTA y la FAUA. La Reconquista también muestra condiciones de sequía, o sea, condiciones donde se acopla, la falta de lluvia se acopla a la falta hídrica en los suelos. Eso es lo que estamos viendo, ¿sí? Y en Sunchales también lo que vemos es un secamiento en los últimos meses, fíjense, donde ahora entramos en condiciones severas. Y además ahora estamos en un momento de mayor demanda hídrica por causa del incremento de las temperaturas y la cantidad de horas de sol, ¿no? Entonces, digamos, estas situaciones se hacen más agravantes. Seguimos. Estas son muchas herramientas de monitoreo para ver las condiciones, pero para rescatar que existen un montón de herramientas y todas estas que yo les estoy mostrando están disponibles y abiertas. Esto es de la CONAE, es el SMAP, es un satélite que mide la humedad del suelo en superficie, en los primeros 5 centímetros. Es un satélite que es radar, entonces no importa la ocurrencia de nubes, toma igual la información. Y lo que vemos acá, este es el 2021, fines de septiembre, respecto a octubre, a 2 años antes. Entonces fíjense acá de nuevo cómo aparecen valores naranjas y rojos, ¿sí? En todo lo que es las nacientes de la Cuenca del Plata, ¿sí? Colores, digamos, de zonas, fíjense, que son los mismos colores que el nordeste brasilero, que es todo el semiárido brasilero, ¿sí? Y que toda la diagonal árida argentina, ¿sí? Fíjense. En medio de la cuenca, todo esto es, digamos, parte del Pantanal, parte de la selva paranaense, etc. Este es otro producto más que tiene que ver con empezar los diferentes niveles de sequía. Digamos, lo primero que falta es la lluvia, ¿no? Como veíamos en eso. Por eso lo primero que hacemos es buscar indicadores meteorológicos. Después lo que reacciona son los suelos, es la sequía que se llama agrícola, que es cuando los cultivos y todos los sistemas de vegetación que dependen de la humedad del suelo empiezan a sentir estrés hídrico. Entonces, digamos, ya la vida, digamos, empieza a no tener el agua suficiente para realizar todos los procesos necesarios. Esa sequía agrícola, además, lo que se transforma es en que empieza a afectar a los sistemas productivos de los diferentes lugares, digamos, y empieza a ocurrir diferentes estrés hídricos, depende del sistema productivo y la capacidad que tenga de soportar esa falta de agua. Ahí es como que abro también un universo. Estas son diferentes modelaciones que hoy tenemos disponibles que nos permiten llevar adelante seguimiento de las reservas de agua en el suelo para diferentes estaciones meteorológicas. Fíjense también, esta es la marcha anual, ¿sí? Y los colores verdes son las reservas normales. ¿Sí? Esto es Santiago del Estero, actualmente, que estamos, digamos, terminando la estación seca. Esto es La Rioja, donde también estamos por debajo del punto marchitez en la estación seca. Esto es, fíjense, Pilar, Córdoba, donde ya se fue por debajo de los valores normales, vinculado a la falta de lluvias.
Esto es Hilario Ascasubi, también en el sur de la provincia de Buenos Aires. Otra forma que tenemos para monitorear, digamos, la sequía, las condiciones de sequía o la caracterización, o que nos expliquen, digamos, qué es lo que esta bajante está ocasionando o qué es lo que ocasiona esta bajante, es ver cuál es el comportamiento de la vegetación. Esto lo hacemos a través de índices verdes, me imagino que deben tener familiarización con esta herramienta, y estas son las anomalías del índice verde, ¿sí? Actualizadas. Fíjense también como marca como anomalías negativas con valores extremos toda la zona, ¿sí?, de la cuenca alta del Paraná. Fíjense que incluso se marcan los cursos de agua con anomalías, ¿sí? Lo mismo ocurre en el delta, si se fijan estos valores, ¿sí? ¿Por qué? Porque el agua baja, digamos, y deja en superficie un montón de vegetación en peor estado que lo normal. Otra herramienta más que tenemos es el Instituto Nacional del Agua, que también seguramente lo conocen, que tiene una actividad bastante fuerte en Córdoba, que mide el estado de los ríos, ¿sí?, y calcula los valores normales y medios, medios y extremos para los diferentes años. Este es el río Paraguay en la estación Pilcomayo, en color verde los valores actuales. La línea en naranja indica los valores de bajante, digamos, los valores mínimos riesgosos. Fíjense, en Puerto Iguazú ocurre lo mismo, ¿sí? Tenemos valores desde por lo menos marzo, todos valores por debajo del nivel de alerta, ¿sí? Lo mismo ocurre en Corrientes, fíjense, este es el límite de aguas bajas, perdonen. Y el límite de aguas bajas, según el INA, digamos, tiene que ver con la capacidad de funcionamiento. Ellos no son límites solamente, digamos, cuantitativos, sino que están vinculados a impacto y a la capacidad de funcionamiento de uno de los puertos. Y este es en San Pedro, donde si bien San Pedro se hace en la zona del delta y se ven las oscilaciones vinculadas a las mareas y a las crecidas, fíjense que también igual los valores se mantienen por debajo del punto de aguas bajas. Una cuestión que fue muy importante en esta bajante, nosotros integramos dentro de la mesa de sequías, digamos, integramos el Sistema Nacional de Gestión Integral de Riesgo, el SINAGIR, que es como, digamos, la respuesta estatal a los eventos extremos. Y una cuestión que se usó y que quería traer como un poco a colación es el año 44 como referencia, ¿no? La gran bajante del año 44 se usó como referencia para comparar. Y esta nos abre unos debates que ahora vamos a traer, que es que, ¿para qué sirven estas herramientas de comparar con algún evento extremo? ¿No? Nos sirven para hacer comparaciones, pero, por ejemplo, el comportamiento, como verán, el comportamiento de la bajante del 44, un río que vamos a ver completamente distinto al río del año 2020 y 2021, para nada absolutamente diferente, y que además al haber tenido ya un comportamiento, una altura que está por encima de lo que marcaba en Corrientes en ese año, pareciera, o por lo menos podría actuar para los tomadores de decisiones como si fuese una situación de alivio, porque no fue tan grave como la del año 44, ¿sí? Entonces, estos ejemplos, estas comparaciones son necesarias porque nos invitan a pensar, porque necesitamos referencias de lo ocurrido, pero también son peligrosas porque también enmascaran, digamos, situaciones que están ocurriendo hoy y que en el 44 no ocurrieron. Este era un poco el debate que quería traer para pensar con respecto a eso. En esta mesa, digamos, por ahí les traigo un poco el contexto. El SINAGIR, como les decía, es el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo, Integral de Riesgo, está a cargo de Jefatura de Gabinete de la Nación. Digamos, toda esta parte que se hizo con las bajantes se trabajó con Santiago Cafiero principalmente y con una mesa de ministros e instituciones. Y eso, dice, se pedía, digamos, que se generaran escenarios. Y los escenarios se generaron en base, digamos, todas las proyecciones en base a lo ocurrido en el 44, que era como la referencia con datos disponibles, que se tenía en la estación Corrientes, Rosario y alguna más que tenía serie de datos larga, digamos. Sin embargo, alguna cuestión. Primero, en Brasil, por ejemplo, no se comparó con esta bajante porque el comportamiento de los ríos en Brasil no tiene nada que ver con lo que ocurrió en el 44, sino, si no me equivoco, en el 71 o en el 77, están usando ellos como referencia. Entonces, ya ahí es como que estamos separando la misma cuenca, digamos, utilizando diferentes escenarios de referencia para un río que se comporta de una manera.
Y la otra cuestión es esa, ¿no? ¿Cuál era el Paraná en el 44? En el 44 pensemos que recién se estaba dando, digamos, ese proceso de migración campo-ciudad que tuvo lugar en Argentina y que generó toda la expansión de las periferias de las grandes ciudades que ya se habían conformado, principalmente, y que eran todos centros urbanos sobre los principales ríos de la Cuenca del Plata. Pensemos en Rosario, pensemos en la ciudad de Santa Fe, pensemos en la ciudad de Buenos Aires, pensemos en Campana, en Zárate, tantos de La Plata y tantos otros puntos, digamos, con situaciones que todavía no habían ocurrido. Después hay otra cuestión fundamental que tiene que ver con lo ocurrido con la deforestación y simplificación de los ecosistemas, el reemplazo de ecosistemas naturales o agrosistemas diversificados, y la incorporación, digamos, de todo el paquete del agronegocio, que uno de los principales lugares de implementación en el mundo fue justamente la Cuenca del Plata, nos habla de otro territorio completamente diferente, que ya nos alejaría de ese escenario del 44 para entender la complejidad. Otra cuestión que ocurre es un incremento absoluto en la demanda del agua, no solamente incremento en términos absolutos de volumen, sino también en el tipo de demanda de agua que tienen hoy, tanto para lo que es el consumo urbano, el consumo industrial, el riego, el enfriamiento de centrales nucleares, que es uno de los principales problemas cuando empezó a ocurrir todo esto. Y digamos eso, y las modificaciones en todas las porciones de la cuenca. Pensemos en la cuenca alta, con todo les hablé hace un ratito del sistema de grandes represas de la cuenca alta del Paraná, principalmente en Brasil, que modifica por completo la respuesta, y además eso nos genera, por ejemplo, que si hubiera lluvias en Brasil, que es una de las cuestiones que los pronósticos muestran que puede ocurrir, no significaría necesariamente que nada para nosotros, porque ellos tienen hoy las represas completamente bajas, entonces primero llenarían todas las represas para después dar lugar a que se recupere, digamos, la altura del Paraná aguas abajo. Otra cuestión importantísima es la existencia de la hidrovía en la cuenca del Paraná y toda la conformación de los grandes puertos agroexportadores, que también fueron los primeros, digamos, los primeros que levantaron, o los primeros a los que se les escuchó la voz, por lo menos en este conflicto, cuando no podían exportar los commodities y toda la gran producción principalmente de soja y derivados. María, te dejamos de escuchar. No sé si seguís conectada. Por ahí apagarlo. Si podés apagar la cámara, a ver si logramos escucharte, María. María, te dejamos de escuchar. ¿Vos nos escuchás? Se desconectó. Vamos a esperar unos minutitos a ver si María logra reconectarse. Les pedimos que por favor queden ahí en espera. Sí, sí, no, yo no tengo el teléfono de María, pero me imagino que debe estar sin señal. Así que le estoy mandando un mail para ver si le avisamos, pero igual me imagino que se debe haber dado cuenta.
No sé si quieren que aprovechemos este espacio por ahí, por si alguien tiene algún comentario para hacer, alguna pregunta, en función a lo que fue compartiendo María, o vamos registrando, o por ahí algún comentario en relación a al bloque anterior. Bueno, podemos aprovechar para abrir micrófonos, las cámaras, eso que no podemos hacer en otros momentos, lo podemos hacer ahora, si quieren. Sí, me parece buena idea. A ver, los que puedan abrir cámara y bueno, y quieran comentar o hacer preguntas. Es el momento oportuno. Ahí está el Edu. Dale, Bueno. rompemos el hielo, Edu. Hola, buena. A mí me gusta la cámara, ¿viste? No, porque justo ahí volvió María, no. Porque No, está no. bueno para discutir el concepto de hidrovía, ¿no? Que llamarle hidrovía al río es llamarle como si fuera una autopista. Y es la única hidrovía que existe a nivel global. De hecho, bueno, siempre Inglaterra, en siglos pasados, entraban por el Paraná y se adentraban en el territorio argentino, y es lo que sigue ocurriendo, y con esta cuestión, ¿no?, de llamarle hidrovía y de dejar de llamarle río al río, y este cambio, ¿no?, de nombre que viene de la mano con toda esta cuestión, ¿no?, de los tratados comerciales, es algo muy importante también como para discutir y tener en cuenta, nada más. Es un espanto decirle hidrovía al río. No es una hidrovía. Y otra cosa que está ocurriendo en este momento es que hay un artículo del Mempo Giardinelli muy bueno, donde debido a esta dificultad que hay para navegar, se están extendiendo los ramales del ferrocarril, y bueno, y obviamente que a los ramales lo siguen haciendo con quebracho colorado en este momento, que también eso está bueno y que viene de la mano con esta cuestión de la bajante del Paraná. Nada más que eso. Gracias. Bueno. Perdón, buenas tardes. No es que pedí la palabra, quería saludar nomás. Pero de todas maneras aprovecho para un comentario en que sí, es una gran preocupación. Entré tarde a la reunión, acá hay un viento terrible entre la sierra, entonces me costaba conectarme. Pienso con respecto a que lo que dice el compañero con respecto al cambio de hidrovía, río, es un río, y realmente, o sea, viéndolo desde fuera de esa provincia, es algo tremendo, no solo para nosotros, sino es algo que pertenece a una región, ¿no es cierto? Así que bueno, me da mucho temor que la solución está muy lejos y quién sabe no la haya, ¿no? Entonces ya es una cosa que está tan devastada que me preocupa muchísimo. Así que bueno, no quiero ser pesimista y gracias por darme la palabra. Gracias a ustedes. Dale. Hola Ceci, hola a todos. No sé si me escuchan. ¿Sí? Sí, se te escucha. Yo entré muy tarde, pero alcancé a escuchar una partecita de lo que iba comentando María, y en relación a lo que comentó también Eduardo recién, que sí es tremendo, y a veces tiene que ver con el léxico de la modernidad, a la cual incluso se prenden las esferas de gestión, ¿no? Porque parece bastante cheto llamarle hidrovía, pero yo voy en realidad a la connotación que tiene el hecho de que se haya transformado en una hidrovía con la actividad que tiene. No sé si alcanzaron a ver, o María ya contó la estadística de navíos en general que se mueven a lo largo de esta, entre comillas, hidrovía. Y lo que le quería preguntar a ella era, porque estaba comentando, digamos, de datos más o menos estadísticos a partir del 44, si tenía, o en una de esas alguien del grupo, o alguien que esté acá, tiene alguna estadística de la proyección
de la calidad de agua del río Paraná en cuanto a la contaminación asociada con el hecho de que se ha transformado en una hidrovía y es básicamente un chorro de petróleo, por no decir, digamos, combustible. Y me preocupa particularmente que el gobierno de Córdoba, muy mal asesorado y a contracorriente de absolutamente toda lógica, haya propuesto y esté, de hecho, generando negociados seguramente con alguna compañía en particular con la que haya tratado el tema de traer agua a Córdoba. En realidad, de alguna manera, facilitado un poco por alguna especie de convenio, no sé de qué tipo que ha generado con Santa Fe, pero para traer agua del Paraná, más allá de que esté seco o lo que sea, o sea, no deja de ser extremadamente preocupante que se pretenda traer agua del Paraná cuando Córdoba tiene excelente calidad de agua y eventualmente deberían tratar de explorarse otras alternativas, asesorados posiblemente por muchísima de la gente que participa del encuentro, ¿no? Así que un poco eso era mi duda, si iba a presentar o si se tenía una estadística confiable y bien actualizada sobre la calidad de agua, porque en general, bueno, todos ustedes saben qué tipo de tratamiento se le da a las aguas en las plantas potabilizadoras. Y el tratamiento no tiene absolutamente nada que ver con la limpieza de los múltiples elementos pesados y peligrosísimos que están hoy en día dando vuelta en el Paraná. Ceci, yo comparto acá una pregunta que nos hace Margado Campo que está viendo desde YouTube, que también es claramente para María, pero por ahí también podemos pensar un poco en torno a esa pregunta, por si alguien tiene info, tiene ganas de compartir algo. Bueno, ella dice que está súper interesante la charla y la pregunta concreta es si se puede saber en qué medida la sequía es un fenómeno natural y en qué medida se debe a deforestación y cambios en el uso de la tierra. Esto nos dice Marga. Yo me animo a agregar cambios, bueno, producto también de la crisis climática, ¿no? Así que queda ahí la pregunta compartida, por si alguien quiere comentar algo. Y bueno, mientras tanto estamos tratando de ver si nos podemos comunicar con ella para ver si la recuperamos. Pero bueno, como decía la Ceci, ha sido un día como de tormentas en muchos lados. Yo en casa también estoy con datos, sin internet, así que probablemente le haya pasado eso. Seguimos intentando recuperarlo. Bueno, abrimos el micrófono para quien quiera, si quieren poner las cámaras. Sí, si no hay nadie en espera con preguntas, yo quería comentar algo al respecto de lo que decía Ricardo hace un rato, de los proyectos que hay acá en la provincia de Córdoba, de numerosos acueductos, muchos de ellos que son para suministrar agua potable, supuestamente, a comunidades de toda la región de las sierras cordobesas, sobre todo de sierras chicas. Y bueno, y realmente
hay muchísima gente que está, por supuesto, en contra de estos proyectos, porque la idea de bombear agua desde el Paraná o desde otros ríos que están, bueno, que son de cuenca baja, ¿no? Es como contradictorio, ¿no? Siendo que nosotros estamos mucho más cercanos a las cuencas altas, que son aguas que están mucho menos contaminadas que las de regiones donde hay actividades agrícolas. Entonces, bueno, yo creo que está bueno preguntarse por qué necesitamos estar trayendo agua de las cuencas bajas si las localidades a las que les queremos suministrar están en las regiones que tendrían que ser óptimas para extraer agua mucho menos, o sea, mucho más fácil de potabilizar, ¿no? Entonces, bueno, ahí aparece toda la problemática de deforestación, de la disminución tremenda de las áreas de bosque nativo, que son realmente las que permiten la conservación y la infiltración de las aguas, bueno, en las cuencas altas. Y bueno, yo creo que entrar, abrir el juego y el debate en estos temas es imprescindible, ¿no? Ponerse a reflexionar. Si realmente cuidáramos las cuencas altas, no haría falta estar pensando en hacer obras de esta envergadura tremenda para estar bombeando agua que de alguna manera proviene de las cuencas altas y que ya está totalmente contaminada en las cuencas bajas. Bueno, eso, no sé si me enredo un poco, pero bueno, ahí es el mensaje que quería dejar. Silvana, no sé si, digamos, se puede, no discutir, pero se puede, digamos, contestar o comentar algo más. Sí, por supuesto, en este momento sí, que estamos en espera, sí, aprovechemos. Sí, que nadie tiene otra pregunta importante, pero asociado con el tema que venís hablando, apenas aparezca María, corto, desaparezco, pero me parece que hay que tener cuidado hay que tener mucho cuidado, digamos, con las simplificaciones. Digo, cuando uno dice bosque nativo, en áreas de recarga o en áreas altas, cuando vos hablas de cuencas altas, fíjate que en general, fíjense en general, todo el mundo, la superficie de bosque nativo, la cantidad cubierta por bosque nativo en el área genérica del parque provincial de acá de Altas Cumbres, de Pampa de Achala, es mínimo. Ahí en realidad tiene que ver con otro problema, digamos, no es el bosque nativo o no el bosque nativo lo que va a mejorar o no la calidad de agua, la infiltración. Digo, porque no está todo junto dentro de la misma, por más enfoque ecológico que podamos tener, no está todo dentro de la misma bolsa y hay que ser extremadamente cuidadoso al analizarlo. Sí, importante ver, y es tremendo esto que comentabas, de que digamos, planificar traer agua desde, digamos, como te comentaba, por un presunto negociado desde el Paraná, en vez de aprovechar la nuestra que baja por gravedad, implica un doble contrasentido, porque en general cuando se genera una obra ingenieril a manera de reservorio, una de las funciones es proveer agua, otra es la de generar energía. Y nosotros estaríamos gastando energía para bombear aguas arriba, por más que se plantea reducir progresivamente el diámetro del acueducto para que se genere un efecto de embudo y de aceleración hacia arriba, pero es imposible si no la bombeas. Y entonces estaríamos gastando electricidad, con lo que significa el gasto de electricidad para el país este en el que todos los días nos están queriendo aumentar el gasto de luz, para bombear agua, para después tomar agua podrida o envenenada, digamos. Entonces realmente es una locura el planteo, por donde uno lo mire,
Y es muy preocupante la difusión que el gobierno le dio y también es preocupante que en realidad no haya una mayor conciencia social o una movilización genérica, así como se generó con el tema de las autovías, por el tema del agua, digo, del agua de consumo, de la potencial agua de consumo que podría, porque incluso el acueducto se prevé en una segunda etapa traerlo hasta Córdoba, hasta la ciudad de Córdoba. Lo cual es una locura, porque no es solamente el este cordobés. Y de nuevo, lo que dice Silvana es totalmente lógico. Si baja por gravedad de arriba para abajo, no necesita bombearla. O sea, de hecho, el acueducto que va desde Los Molinos hasta Córdoba va por gravedad. Entonces, ese tipo de cosas es lo que habría que aprovechar. Pero creo que hay que discutir, me parece, digamos, muchas posibilidades. Y hay proyectos alternativos que incluso la gente de hidráulica, que no sé si está participando directa o indirectamente del conversatorio, la gente hidráulica de la facultad, estoy hablando de nuestra facultad, no la gente de hidráulica de la provincia, sino de hidráulica de nuestra facultad, en donde tienen, digamos, todos los laboratorios experimentales y hay tesistas que están trabajando, tesistas doctorales que están trabajando en potenciales obras ingenieriles, llamémosle, que posiblemente compitan favorablemente a nivel económico en relación a lo que saldría un acueducto para traerlo del Paraná, ¿no? Que es, como les digo, una locura, porque incluso es una barrera, un acueducto es una barrera en cualquier terreno donde lo metas. Sí, perdón, no, quería comentar respecto a esto que estaban hablando
del traer agua del Paraná a Córdoba. Bueno, aunque a mí me sorprendió porque estuve leyendo no hace mucho que esta idea ya venía desde hace tiempo. Desde antes de que se hiciera el dique San Roque, una de las opciones era también traer agua del Paraná. Y bueno, era eso o hacer un dique para abastecer a la ciudad de Córdoba. O sea que estas ideas no son nuevas y bueno, por algún lado se vuelven a reflotar, que no sabemos por qué la lógica, uno dice que suponen que no tienen lógica, pero por otro lado no sabemos bien cuál es el fundamento que hay detrás de esto. Y bueno, ahora veo que justo llegó María, así que los dejamos con ella. ¿Qué pasó? ¿Me fui? No te puedo, estoy hablando hasta recién. No sé qué botón apreté y me decía unirme, permite grabar, sí. ¿En serio? No Hace puedo media creer. hora, María, más o menos, que se cortó. Estoy hablando sola como una loca. No puedo creerlo. ¿En qué parte me quedé? Nada. Estabas hablando de la hidrovía, estabas como contándonos un poco las complejidades de la cuenca. Ay, sí, esa que, cara. si Me podés, quiero morir. te invitamos a rebobinar, porque Ah, estamos todos como muy ansiosos. pará, O sea, ¿dónde si queda? Espera, podés vamos, Estaba hidrovía. en la ¿Dónde queda? diapositiva, María, del libro de Claudia Baff, Ah, El de Rey del Claudia Agua, Waff. y ya Perfecto. estabas por el último punto, cuando La hablabas pucha. Perdónenme, no saben lo que hablé sola. Mi hija se de me la ríe hidrovía en acá. la cuenca media baja. María, vos Sí. querés, surgieron algunas preguntas. ¿Vos querés que te las leamos ahora y vos ves si la Vamos con eso. después? Bueno, Sí. yo leo una que tenía por acá y sé si vos podés completar con las otras. Una, bueno, Margarita Docampo, que está conectada por el YouTube, dice súper interesante la charla. La pregunta es si se puede saber en qué medida la sequía es un fenómeno natural y en qué medida se debe a la deforestación y a cambios en el uso de la tierra. Esa es su pregunta. Bien. Yo me animaba, cuando la leí, me animaba a agregar a cambios vinculados con la crisis climática también. Y Ceci, no sé si querés compartir ahí las que estaban Ay, me quiero morir igual porque quedó a la mitad. Bueno, pero espera un poquito que voy con eso, si les parece. Igual, si te parece que leemos las preguntas para ver por bueno, dónde van las está preguntas, bien. Y vos seguís con la charla, pero ya con esas preguntas ahí en mente, digo, como para a lo mejor ir, claro, las incorporás Mi en la hija me charla. va a tirar piedra de acá atrás, podría que diga todo lo mismo. Sí, ella lo tiene igual, me parece. Igual ahora les pasa. Dale. Dale. Bien. Absoluto. Están como esas ideas locas siempre de traslocación de agua, que es un delirio. Bueno, voy a ver. Esperen, tengo un lío ahora. Vamos a ver. De Escobar, perfecto. Mira, ahí estoy viendo.
No permite ingreso, sí, perdón, ahí voy haciendo así. Esa parte, digamos, de toma de aguas para las ciudades lo están resolviendo, se está abordando bastante, digamos, a nivel institucional. Es una de las pocas pero contundentes cosas que se está haciendo, me parece como real. Sí se está, digamos, porque realmente era un riesgo terrible y la mayor posibilidad, no sé si llegaron y si no ahora lo muestro, digamos, el pico inferior de la bajante se esperaba que ocurriera ahora entre octubre y noviembre, porque después siempre algo llueve, aunque llueva menos de lo normal, las lluvias de la primavera-verano son siempre mayores que las del invierno, digamos. Entonces va a haber un repunte, aunque no se va a normalizar la situación. Esperen un cachito que igual les comparto y voy a ir medio rápido. Espera. Ahí está. Pero yo quiero acá. Ahí estoy presentando para todos. Sí, María. Perfecto. Sí, se ve y se escucha bien. Vamos, perfecto. Bueno, entonces era un poco esa idea, digamos, de que se había usado el escenario del 44 como comparación y que es un río que no tiene absolutamente nada que ver y que es un río que no va a tener que ver a futuro, ¿no? Y que también el futuro de la cuenca es lo que estamos construyendo hoy. Eso me parece que es importante, ¿no? Que es un poco, entre geólogos y geólogas entiendo que lo tenemos y los geógrafos también tenemos eso, pero digamos, parece una obviedad, pero es importante traer de nuevo. Este río tiene la historia del pasado y este río es la historia del río futuro. Eso me parece que es fundamental. Y toda la próxima presentación tenía que ver con logros que se han hecho entre que hay un montón de información y que hoy se está trabajando, digamos, y se está logrando, por lo menos a nivel institucional, hacer dialogar esa información, ¿no? Entonces recuperar un poco de la complejidad de estos eventos. Cada institución mide una cuestión por separado y era muy difícil que eso estuviera interoperable y disponible junto. Y hoy tanto dentro del SINAME, que es el Sistema Nacional de Monitoreo de Emergencias, que depende del SINAGIR y de toda esta estructura, como dentro de la red GIRSIT, que es la red de instituciones para la gestión integral del riesgo, estamos, digamos, trabajando mucho en esa cuestión de poner a dialogar los datos. Y en mi caso, personalmente, como coordinadora de la mesa de sequías, no solamente es poner a dialogar los datos, sino poner a dialogar a las personas y a las instituciones, que es un poco construir esto que la agroecología para mí nos trae y eso lo tenemos que tener siempre como herramienta, digamos, que es como la riqueza de la diversidad, ¿no? La riqueza, el crecimiento real se da en la diversidad de saberes. Saberes en nuestro caso, ¿no? Porque es una mesa de monitoreo de sequía institucional donde hay uno que sabe muchísimo sobre la atmósfera, otro que sabe muchísimo sobre el suelo, y otro que sabe muchísimo sobre los ríos, y etcétera. Pero el tema es ese diálogo, digamos. Y es difícil porque son trayectorias institucionales muy fuertes en el no diálogo, pero también se puede. Entonces, en la Mesa Nacional de Monitoreo hacemos informes, tanto a nivel mensual como quincenal específicos del Paraná, donde lo que se logra es como hacer interactuar esos conocimientos y esos datos que producen las instituciones. Instituciones grandes como el Servicio Meteorológico, la CONAE, la FAUBA, el INA, el INTA, el Ministerio de Agricultura, etcétera. Esto lo voy a pasar rápido. Y lo que les quería mostrar también, como para ir concluyendo, son los escenarios, que tenemos actualmente escenarios sumamente negativos. Hoy salió el último informe, el último pronóstico, perdón, del IRI sobre la niña y el niño que pronostican el fenómeno ENOS. Y fíjense, las barras azules es probabilidad de niña, de ocurrencia de niña. Y abajo son los trimestres solapados, ¿sí? Fíjense que hasta el final del verano tenemos más de 60% de probabilidad de ocurrencia de niña. O sea que también en esta idea de no se sabe nunca lo que va a pasar, no sé qué, hay bastante información, digamos. Entonces lo que tenemos es probabilidad de ocurrencia de niña. Y si se fijan en este gráfico, lo que muestra es que la intensidad de esa niña, esta es la anomalía de temperatura en el Pacífico, en esta zona, en la 3-4, es que esa niña es probable que sea entre débil y moderada, ¿no? Ahí tenemos como una caracterización un poco de lo que puede ocurrir.
¿Cuál es el impacto de la niña en Argentina para este trimestre, para octubre, noviembre, diciembre? Es menos lluvia que lo habitual, fíjense, esto es entre 150 y 200 milímetros menos que lo habitual, en las provincias de Misiones, Corrientes, Chaco, Santa Fe, Entre Ríos, Buenos Aires, Cuenca del Plata. Y además es un dato que tiene como una señal muy fuerte, ¿sí? Es una señal poco variable que muestra principalmente ocurrencia del tercio inferior. El pronóstico trimestral, que es otra herramienta que tenemos para analizar escenarios, también muestra que la mayor probabilidad es de ocurrencia de lluvias por debajo de lo normal, ¿sí? En todo lo que es el litoral. Y otra cosa que yo les decía cuando hablaba sola es que este fenómeno de sequía no solamente está ocurriendo con la bajante, digamos, en el Paraná, sino que también está ocurriendo en todo lo que son las cuencas de cordillera de San Juan, Mendoza y Neuquén y Río Negro. Y la probabilidad de ocurrencia de temperaturas, fíjense, para casi todo el país es probabilidad de ocurrencia de temperaturas por encima de lo normal, que significa mayor estrés hídrico. ¿Están todavía ahí? ¿Se me escuchan? ¿Vamos? Bien. Perdón, es que no veo nada, entonces, después de esto. Ahí respondo un poco a alguien que decía, no me acuerdo cómo era la pregunta, pero era algo parecido como si va a volver a llover o si tiene que ver, digamos, con el cambio climático, digamos. A mí me parece que ahí se van solapando diferentes cosas, digamos. Ahora tenemos la probabilidad de que este fenómeno se siga extendiendo. Ahí tenemos dos cosas. Por un lado, que son los cambios que se observan a nivel atmosférico. A nivel atmosférico, lo que se está observando, sin lugar a duda, digamos, a nivel científico ya consolidado, es, bueno, el incremento de la temperatura a nivel global, y eso da en todas las regiones. Y lo que vemos es no necesariamente una señal de sequía, por ejemplo, en esta región, hacia futuro, así como señal de cambio climático, pero sí la ocurrencia de mayor cantidad e intensidad de los eventos extremos. Entonces, esto que estamos viendo sí se solapa, por ejemplo, con esa proyección de cambio climático, con la de mayor ocurrencia de eventos extremos. Y lo que sí me parece que es más profundo y que siempre nos tiene que llamar a mayor profundidad de reflexión, es que además de lo que está ocurriendo, digamos, de los cambios observados en el comportamiento de la atmósfera, lo que tenemos es sistemas cada vez más vulnerables, sistemas sociales, ambientales, económicos, productivos. Pienso en los monocultivos, por ejemplo, poner monocultivo ahora, ¿no? Poner monocultivo de ir a soja de segunda, por ejemplo, que es lo que hacen los productores cuando viene un año niña, ¿no? Van a soja de segunda porque tratan de que la lluvia, digamos, las lluvias que se retrasan y suelen ocurrir más hacia marzo, ¿sí? Fines de febrero, marzo, abril, no den, digamos, con el periodo crítico de la soja. Entonces lo que se hace es llevar, en general, casi todos los productores migran a esa soja de segunda. Y en realidad lo que se hace ahí es poner, digamos, casi toda la producción pendiente de unas lluvias que pueden ocurrir o no pueden ocurrir. Entonces ahí tenemos un mayor incremento de la vulnerabilidad de, imagínense toda la economía que mueve, por ejemplo, la producción de soja, como lo traíamos hace un rato. Entonces, eso sí tenemos que me parece que es como gravísimo y que además tiene cambios temporalmente muy cortos. Eso en los últimos 15, 20 años fue atroz en esta cuenca. Esta cuenca, digamos, carga una historia ambiental muy, muy fuerte y muy vinculada a los crecimientos y expansión de los sistemas urbanos en Sudamérica. Pensemos que en esta cuenca está São Paulo, nada más y nada menos que São Paulo, Paraná, bueno, hay un montón de grandes ciudades, tanto de Brasil como de Argentina, de Paraguay, de Uruguay, digamos que se fueron, digamos, formando y valiendo y apropiando de muchos de los recursos de esta cuenca. Pero hoy la tenemos completamente simplificada, con los suelos completamente erosionados, como dije, sistemas productivos muy dependientes de insumos, por ejemplo, importados, y dolarizados. Entonces, a mí me parece que en esa situación de qué es lo que está ocurriendo, digamos, sí hay cambios atmosféricos, me parece que esos cambios no es que van a ser como estables para siempre, que siempre va a llover menos a futuro en esa cuenca, es posible que en 2 años la tengamos nuevamente inundada, pero sí esta ocurrencia de eventos extremos en
en territorios muchísimo más vulnerables. Ese es el combo, digamos, como un poco peligroso. Y como para cerrar con los impactos, acá traje una cuestión que tiene que ver con esta cuestión de la temporalidad, ¿no? De la comparación con la peor crisis, ¿no? ¿Cuál fue la peor bajante? Entonces, para Argentina es la peor bajante en los últimos 77 años, porque se compara con la del 44, pero para Brasil, por ejemplo, hacen referencia a una del 70 y pico y a una del 30 y no sé cuánto, ¿sí? Entonces, es la peor en los últimos 91 años. Y uno de los conflictos que emergen, y esta foto me parece representativa, es un pescador artesanal cortando la ruta, y son camiones de carga de granos, ¿sí? Casualmente, en esta cuenca, como caracterizábamos recién, y uno de los principales conflictos se dio con los pescadores artesanales, porque fueron una de las primeras medidas que se tomó a nivel de las provincias, fue impedir que se saliera a pescar, ¿no? Instalar la veda de pesca. Sin diferenciar, digamos, los sectores sociales y el uso de pesca. Se prohibió la pesca deportiva, la pesca artesanal, toda la pesca en un mismo combo, digamos, y muchos productores quedaron directamente pescadores sin poder salir a buscar el sustento de las familias y su actividad, que es el sostén de su vida, ¿no? Y dentro de la multiplicidad de impactos, que también van de la mano en multiplicidad de intereses, bueno, yo había hablado y me había esparcido bastante sobre esto, pero digamos, los voy a nombrar. El principal, como traíamos, es el tema del abastecimiento de agua en los centros urbanos, que fue también la mayor atención y con una intervención estatal que es bastante como sencilla, digamos, o fácil de abordar, por lo menos en lo que son las lógicas estatales. La refrigeración de las centrales térmicas, que era fundamental, eso también se garantizó bastante rápido. La producción de energía hidroeléctrica, esto va tanto para Brasil, pero también para Argentina. La necesidad del agua para el uso industrial y también para volcar los desechos, ¿no? Como se usa lamentablemente. El transporte fluvial y de granos, esto tiene escalas múltiples porque va desde la posibilidad de, no sé, yo pienso, por ejemplo, vivo acá en el Delta, como les dije, y la lancha no entra al arroyo porque hay poca agua, entonces tengo que caminar 2 kilómetros con la nena para que vaya a la escuela por la bajante, digamos, ¿no? Desde ese transporte fluvial hasta el transporte de de las grandes barcazas exportadoras de granos, que ya no pueden atracar en los puertos porque les queda lejísimo el puerto, digamos, de donde les da el calado del agua. Los principales afectados en todo lo que es la producción agropecuaria son sin lugar a dudas los pescadores artesanales, que además tienen un nivel de informalidad elevadísimo, esta actividad de bajo registro, las provincias no saben muy bien qué hacer, Nación no sabe qué hacer con los pescadores, viste ahí como una nebulosa. El incremento de incendios en el delta, esa es la imagen satelital que tenemos de fondo, ¿no? Donde se ven todos los incendios principalmente intencionales vinculados a la expansión de la actividad ganadera y al surgimiento de pastos. En los momentos, digamos, donde el agua está baja se llena de vacas todo el delta, y en los momentos donde el agua está alta se sacan rápido las vacas o lo más rápido que se puedan, y esto genera mayor presión, por supuesto, sobre los ecosistemas. Impacto en ganadería, en agricultura, en apicultura y tantísimos otros impactos que hacen, digamos, a este inmenso territorio que es la cuenca y este complejo territorio. Bueno, les agradezco, perdonen la velocidad de esta última, pero... Ahora sí. Vamos, termina. Sí. Gracias, María. No, por favor, estoy viendo a ver si hay alguna otra pregunta. Bueno, mira, la pregunta que estaba en el YouTube preguntaba concretamente sobre el impacto de la deforestación y el cambio de uso de suelos en la sequía. Por eso no sé si nos puedes compartir algo. Sí, absolutamente. Sí, esto que creo que recién lo dije, pero tiene que ver, digamos, con los sistemas mucho más vulnerables y simplificados. Pensemos que de sistemas, digamos, o de ecosistemas diversos y hasta de agrosistemas, porque, digamos, esta es una cuenca que, si bien ha sido uno de los principales puntos de deforestación de los últimos 50 años, es también una de las cuencas más transformadas de Sudamérica, sin lugar a dudas. Acá están los grandes centros urbanos, como dije, las grandes vías de comunicación, los principales complejos exportadores de por lo menos la parte, digamos, más atlántica de Sudamérica.
Y lo que se ha hecho sin lugar a dudas es eso, es incrementar la simplificación de esos ambientes, y eso se ve en Juan Borus, que es un experto, un integrante de Lina, que es experto, digamos, en estos análisis hídricos. Él lo que nota, y que es ya un veterano, digamos, entonces vio muchos de estos eventos, y él lo que dice que le asombra es la velocidad de respuesta, digamos, de la cuenca. O sea, antes la cuenca era un sistema que demoraba mucho más, digamos, en responder a las sequías, y ahora ya lo tenés, inmediatamente tenés afectación. Es como que lo mismo cuando llueve también los cursos de agua, digamos, se incrementan, porque la velocidad del flujo del agua en estos sistemas y la incapacidad para infiltrarse muchas veces es mucho mayor también. También por eso, además, por cómo están modificados los sistemas hoy, también sabemos, y eso es un beneficio dentro de tantos perjuicios, dónde es necesario que llueva para que la respuesta sea más favorable para nuestro país. Por ejemplo, nosotros necesitamos que llueva en la parte no regulada, fundamental. No necesitamos que llueva en la cuenca alta, porque eso va a quedar en los embalses brasileños, no vamos a ver una gota. Digamos, y en los suelos, además, ustedes vieron cómo están los suelos sequísimos de toda esa área. Entonces tiene que llover muchísimo para que esos excedentes hídricos empiecen a recargar nuestros ríos. Lo que necesitamos es que empiece a llover sobre la cuenca, principalmente la del Iguazú, digamos, y en toda esta zona que les mostraba de Itatí, toda esa zona de Corrientes después de Yacyretá, que es la que alimenta rápidamente los cursos de agua. Tenemos acá un comentario, María, de Jorge Almonacid, que dice, otro comentario, ¿puede peligrar el ingreso de los buques metaneros al puesto regasificador de Escobar, único en el país, que podría provocar una crisis energética? No sé si es un comentario o una pregunta. Un comentario, ¿no? Sí, lo enuncia como un comentario. Entonces, si querés... Bien, yo la verdad que no estoy al tanto de esta cuestión, el puerto regasificador de Escobar. No, lo que ahí me parece que puede llegar a ser una diferencia es que como Escobar, igual digamos que este último sector, ya del delta inferior, digamos de las mareas, como de los vientos del sudeste, me parece que tienen mayor posibilidad, digamos, de operar en ciertas ventanas de oportunidad, que es diferente que lo que está ocurriendo en el puerto de San Lorenzo de Rosario, que está por debajo, o sea, que lo tenés que recuperar, digamos, en base a mucho caudal. Eso me parece que es una diferencia a tener en cuenta. Gracias, Jorge. Bien. Porque acá sube, digo, ahora, por ejemplo, estamos con días de bastante agua alta dentro de todo, entonces estos días no hay problema, pero el escenario general, digamos, o el escenario a mediano plazo se mantiene, no modificó en absoluto. Una pregunta, María. Sí. Muy interesante la charla, todo lo que nos mostraste. Cuando te referías, por ejemplo, al impacto, al aumento de los incendios en este periodo de sequía en la zona del humedal, ¿no? Por ahí también estaría bueno distinguir que estos incendios son todos intencionales, y digamos que también esta sequía pone en evidencia esta transformación del humedal, manejándolo como si fuera un sistema pampeano, ¿no? Porque la verdad es que con todo el desarrollo de ganado que hay y toda la carga que empezaron a poner, se ha puesto en evidencia en esta última bajante. Y hay dos cosas a mí que me parecen preocupantes. Uno es el término hidrovía, ¿no? Que es un término para desterrar, que como el lenguaje siempre se contamina utilizando, incorporando cosas, y dejar de decirle río al río, que es lo que hablábamos cuando se te cortó, cuando se cortó la conexión. Uno es el término hidrovía, que es un término para desterrar, pienso. Y otro también es la gran preocupación que la ley de humedades también va a perder estado parlamentario, ¿no? Si mal no me equivoco, si no es tratada antes de fin de año, cosa que no se va a tratar, precisamente por los intereses, ¿no?, que hay en la explotación, en la pampeanización, digamos, de los humedales. ¿Qué reflexión
tendrías al respecto? Sí, sí, por un lado, a ver, dos cosas. Con respecto a la pampeanización de los humedales, o sea, comparto absolutamente, digamos, intencionales los incendios ilegales, digo, no solamente intencionales, sino recordemos que eso es absolutamente ilegal, no es la práctica cultural, digamos, o eso que se trata como de traer a colación, como si fuese una práctica, o sea, el fuego siempre fue una herramienta de manejo ambiental, digamos, ¿verdad? Pero tampoco uno puede apoyar eso, apoyarse en ese manejo cultural, que era completamente diferente a lo que se hace ahora, que, como decís vos, es incorporar un territorio más en un pulso determinado de la naturaleza, digamos, que te posibilita. Ahora, ¿qué pasa? A mí lo que me parece que es muy diferente a la pampeanización, o sea, lo que me parece es que esto es como correr un poco de las vacas de la pampa, digamos, o sacarle un poco de presión para aprovechar, para intensificar la producción agropecuaria, pero a la vez la están corriendo a un lugar que de pampeano como territorio tiene muy poco, en un montón de sentidos, pienso en el acceso, en la propiedad de la tierra, en las formas de manejo, en lo que puede ocurrir, porque, como decía, puede ser completamente normal que en unos meses ahora no, un poco más, pero digo, que pasemos de esta situación a una situación de crecida, digamos, y que haya que generar infraestructura y logística para sacar esas mismas vacas, porque encima como el periodo se está extendiendo, no es una cuestión de que llevaste las vacas un ciclo, digamos, ¿no? Las llevaste en el invierno y después las volvés a meter. Entonces ahora, digamos, lo que hiciste en continente, lo hiciste en continente y las vacas las metiste en la isla. O sea, no tenés, digamos, el juego para que las vacas vuelvan rápido. No es eso, digamos, sino que se intensificó. Lo cual, como decíamos, trae más nuevas problemáticas, porque además estos son territorios, digamos, diferentes. Entonces también esa expansión se hace en base, como dije, a muchas situaciones de conflictos territoriales, de falta de papeles por parte de títulos de propiedad por parte de los habitantes de acá, entonces llegan los de afuera con sistemas productivos, se apropian de la tierra, digo, hay un montón de cosas. Después, de la mano de eso, siguen los intereses inmobiliarios, hay como toda una complejidad que aparece, digamos, en base a esta pampeanización, digamos, medio falsa, ¿no? O medio contradictoria. Y por el otro lado, con respecto a la hidrovía, es verdad, comparto, es un río, pero también me parece que ese concepto carga la fuerza de la importancia que tiene para todo el sector agroexportador y para el agronegocio, ese trayecto del Paraná como vía de exportación y mercantilización de todo ese gran volumen de granos que se producen en toda la región pampeana, digamos. Entonces, cuando uno ve después todos los intereses que hay ahí, digamos, y cómo está regulada internacionalmente y cómo juega la gestión de ese pequeño trayecto de ese gran río hermoso que es el Paraná, digo, tiene una carga que es la carga del agronegocio a nivel mundial. Entonces, ahí me parece que recuperar esa idea de que hidrovía, en cuanto que hay un proceso de apropiación y un proceso de dominación por parte de capitales muy fuertes sobre esos proyectos. Entonces todo se hace más complicado porque, no me acuerdo si estuve conectado o no, pero digamos, hubo un momento en que hubo un acuerdo con los brasileros para que erogaran más cantidad de agua de Yacyretá y había una cola de barcazas esperando para salir. O sea, le abrieron el agua de Yacyretá para que bajaran las barcazas específicamente y que pudieran salir para China. Entonces digo, son presiones que existen y actores que territorialmente existen y que tienen mucho poder y que también pensar o olvidarnos que esos poderes también están en la conformación de estos territorios, que también sería como un error. Pese a que igual completamente defiendo la necesidad de pensar soberanamente al río y como río, no como vía de exportación de cereales y oleaginosas. María, Sí. sabemos que tenés otro compromiso, no sé si tenés un tiempito más para que hagamos un par de preguntas más. Dale, vamos con 5 minutos, así voy al otro a dar la cara. Ahí hay algunos comentarios. Yo quiero hacer una pregunta cortita, que es, vos hablaste de este trabajo interdisciplinar, que por lo que contaste es un trabajo muy trabajoso, que es un cultivo, pero que se puede hacer. Y te quería preguntar si además de eso están con trabajo con las comunidades y en caso de que sí, si esos trabajos disputan un poco esta apropiación del agronegocio del río, ¿cómo es un poco eso?
Mira, la verdad es que nosotros desde las instituciones a nivel nacional es muy difícil esta llegada a las comunidades. Por eso me parecía bueno también esas preguntas que se hacían en el inicio, ¿no? Nosotros en este momento estamos impulsando la creación de mesas territoriales agroclimáticas en algunos puntos del país y algunos están dentro de esta situación. Es un proyecto para empezar, digamos, a utilizar y a poner en diálogo esta información y estos datos con los otros conocimientos. Pero es una cuestión que está incipiente y está empezando. Pero no, a mí me parece que es una traba y que es hasta un espanto, te diría, institucionalmente, la dificultad que hay para el diálogo y la interacción entre esas cuestiones a nivel nacional y los territorios. Porque la gestión del riesgo se hace a nivel local, es como que no hay otra. Pero eso, digamos, choca con todo lo que ocurre después a nivel nacional, y después también es verdad que hay una organización y que tiene que ver, por lo menos en lo institucional, con los municipios, la provincia, y así, digamos. Entonces, eso se dificulta. Hay un montón de gente igual que está trabajando, porque desde ya que no somos ni los únicos, ni los primeros, ni los mejores, ni mucho menos, entonces me parece que eso sí está ocurriendo, pero en otras esferas. Igual también creo que no se está logrando problematizar o poner en escena esas múltiples conflictividades que trae la bajante. Aparecen los pescadores artesanales porque logran, digamos, generar un conflicto cortando rutas, pero es de lo poco que se visibiliza como sector, y aparecen estas diferencias de poder, como veíamos. Entonces sí aparece el poder de lobby de las multinacionales o de los puertos por encima de estos conflictos que nada más y nada menos que la falta de agua ocasiona. Y de la calidad de agua, las cianobacterias, quería hacer este comentario. Nosotros vivimos el año pasado, tuvimos todo un fenómeno, digamos, de deriva de cianobacterias vinculada a los incendios y a la falta de agua y la falta de oxigenación. Es posible que vuelva a ocurrir. Tengo entendido que se están haciendo monitoreos, pero no se está trabajando en sistema de alerta temprana, en gestión comunitaria de este riesgo, en identificación de actores locales o informantes locales. Todo eso no se está haciendo. ¿Y cómo se planifica revertirlo? No sé si alguien lo planifica. O sea, me parece que no, por lo menos en las instancias nacionales, no hay una voluntad de revertir estas situaciones, sino de transitar estas crisis como, digo, que en esta situación de apagar los grandes incendios. Eso. Tiene que haber un sistema de alerta, tiene que haber, claro que sí. Pero están habiendo algunos desarrollos a niveles municipales, me parece, pero ahí, como variable. Bere levantó la mano, no sé si podemos cerrar por ahí con lo que quiera compartir Bere. Hola, ¿qué tal? No, con respecto a la pregunta de Ricardo, del tema de la calidad del agua, mi tesis ya tiene, casi 10 años, pero en el Paraná Medio, Ricardo, no medimos concentraciones anómalas de metales pesados, sino que estos valores, digamos, están dentro de los valores normales de ríos naturales, muy lejos de los ríos europeos, muy contaminados, y remarcar, digamos, la necesidad de monitoreos sistemáticos mensuales por parte de organismos estatales que tengan un registro de la calidad de los recursos, y bueno, que estos sean, digamos, monitoreos sistémicos, mensuales, y por supuesto la accesibilidad de esos datos después, ¿no? Sí, y otra cuestión me parece que en esto tiene que ver también con empezar a trabajar con que los monitoreos esté la población involucrada, porque también ahí empieza toda la cuestión también de cuál es un umbral de impacto, ¿no? Cuáles son los valores que impactan, y que también es como ahí la ciencia tiene como un montón de problemas en eso, identificar qué significa, digamos, un valor en una realidad, digamos, ¿no? Ese trabajo. Y ahí me parece que eso, que siempre un poco una de las formas es como eso, de ampliar y de involucrar a la población que está realmente afectada, ¿no? Me parece que es la forma.
Voy a mirar el canal Encuentro, muchas gracias. Bueno, gracias María. Ahí, si te parece, Sil, vamos cerrando, como para liberarte, que puedas seguir con tus compromisos. No sé si Sil estás por ahí. Sí, acá estoy. Genial. Bueno, María, nuevamente un gran agradecimiento por tu participación. La verdad que, bueno, interesantísimo todo lo que desarrollan con relación a la variabilidad hidroclimática y las sequías. Me parece que la conexión que hiciste con los conflictos socioambientales es justamente el foco de este ciclo, así que, bueno, nos diste como un panorama importantísimo para lo que nosotros nos hemos planteado, discutir y reflexionar en estos encuentros, así que, bueno, una vez más, muy agradecidos y bueno, y te invitamos a que si en algún otro de los encuentros tenés posibilidad o bueno, te interesan los temas, también bueno, nos acompañes como participante. Y bueno, también agradecerles a todos, a aquellos que estuvieron hoy participando e invitarlos al próximo encuentro, donde vamos a contar con la presencia del geógrafo Joaquín Deón, bueno, que nos dará una charla relacionada con la problemática del agua, y ahí sí vamos a tocar el tema de la cuenca hidrosocial en las sierras de Córdoba. Así que bueno, ya estaremos informándoles la semana que viene sobre este próximo encuentro. Así que, bueno, un gran abrazo a todos y muchas gracias por participar. No sé si alguien quiere... Buenas tardes, gracias. Gracias, María. María. Buenas tardes. Abrazo a todos. Abrazo a todos, un abrazo. Saludos, gente. Nos vemos el jueves que viene. Un abrazo.